La 4T, un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le damos la mejor de las bienvenidas a este subprograma de Ecos de la 4T. Como siempre, qué gusto poder saludarlos a todos ustedes, en donde quiera que se encuentre. Esperamos y le deseamos que esté teniendo una muy bonita tarde. Y hoy es jueves, día de Ecos de la 4T. Estamos transmitiendo este programa desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien. Desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge, David, Diego y Pamela, a quienes saludo. Se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. Y lo invitamos a que se quede con nosotros. En un momento ya iniciamos. Y bien, miren ustedes, para este programa, tal y como ya lo hemos venido haciendo, le tenemos preparada información que esperamos sea de su completo interés y agrado. Vamos a tener el artículo de opinión por parte de su servidor. Tendremos la participación de Andrea con su sección Andrea te lo explica. Igualmente nos estarán acompañando en el estudio el doctor Gabino Berumen Cervantes, el doctor Antonio de Jesús Mendoza Mejía, el maestro Alejandro Galván Esparza y el abogado Eduardo Montaño Ramírez, todos integrantes del equipo de Ecos de la 4T, con su participación semanal. Y contaremos también con la participación de nuestro monero Júpiter, en su muy gustada sección El Rincón de Júpiter. Así de que comenzamos. Bien, para esta semana, en el artículo de opinión, lo he titulado de la siguiente manera: el año que inicia de 2023. Estamos iniciando cronológicamente un año más, el 2023. Y como siempre, suele suceder para la mayoría en este caso, lo recibimos con un ánimo de optimismo y de esperanza. Cada inicio de año lo tenemos como parte de un tiempo más que oportuno para renovarnos espiritualmente y para darle forma a nuestras metas y propósitos. El año 2022 ya quedó atrás con todo lo malo, regular y lo bueno que nos trajo a nuestras vidas. Desde luego que son muchos los problemas que nos agobian a cada uno de nosotros. Y por su parte, lo que podemos decir de nuestra querida patria es que también son muchos y complejos los problemas y retos que tiene que seguir enfrentando. Pero los mexicanos sabemos y podremos lidiar con esta problemática y salir siempre adelante. Para este año 2023, todo el equipo que integra Ecos de la 4T venimos con mucho entusiasmo y con el deseo de mejorar y hacer más cosas para proponérselas a ustedes con mucha más información de su interés y agrado. Por supuesto que hacemos votos para que se hagan realidad todas sus metas y propósitos. Por mi parte, a todo el equipo de trabajo que me acompaña, les deseo que este año 2023 sea un buen año para todos nosotros, en todos los ámbitos de nuestras vidas, en lo familiar, en lo laboral, en lo económico, en lo profesional, en lo espiritual, etcétera, etcétera. Y a nuestro querido México, que sigue de pie, que siga así, que no se derrumbe, que sigamos avanzando con paso lento, pero con firmeza, procurando día a día hacer una realidad
su grandeza. No puede ser menos. Además, nos lo merecemos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en un nuevo video de Andrea Te Lo Explica. Nuevo año 2023, nuevo video. ¿Qué tal se la pasaron todos aquellos que tuvieron unos días de descanso o vacaciones? Ah, sí, ya lo sé, parecen pocos. Y precisamente hablando de vacaciones, ¿sabías que a partir del 1 de enero de este 2023 entró en vigor la nueva ley de vacaciones que impulsó el gobierno de la 4T? ¿No? Bueno, deja ponerte en contexto, que para eso está Andrea Te Lo Explica. Se denomina vacación a los días en que se debe descansar indefinidamente sin que le causen molestias al que está de vacaciones y disfrute de sus cosas favoritas. Periodo en el cual las personas que trabajan utilizan ese tiempo libre para realizar actividades que les gusten en un periodo determinado. Estos periodos son obligatorios en la gran mayoría de los países y en nuestro país no es la excepción, aunque tomar vacaciones no siempre fue considerado un derecho del trabajador, que siglos atrás laboraba en forma continua los 7 días de la semana. La obligación de los patrones a conceder una pausa anual a sus empleados y pagársela fue reconocida en nuestro país por primera vez en la Ley Federal del Trabajo, que se expidió en agosto de 1931. Sin embargo, fue hasta 1936 que se fijó el mínimo de 6 días por un año laborado. Bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos iniciando este año 2023, es el primer jueves. Ya estamos listos todos los del equipo de Ecos de la 4T. Y miren, qué honor recibir en este inicio de año al profesor Gabino Berumen. Profesor, buenas tardes, Jerónimo, feliz año. El honor es mío, gracias. Que todo salga muy bien y pues con muchas ganas, mucho ánimo para seguir adelante. ¿Cómo ve? Felizmente estamos en estos prolegómenos del 2023 y sin duda que será un año interesante por la cuestión de que pues hemos podido advertir que hay una recuperación económica, una confianza en los mercados internacionales, de advertir que nuestro peso hoy cada vez más se fortalece frente al tipo cambiario, frente al dólar. Y bueno, eso tiene un mayor significado porque le va a dar oportunidad a nuestro país de que también haya mucho mayor énfasis en programas de infraestructura que les serán de gran utilidad para nuestro país y que para mí en lo personal es un buen año que sin duda nos traerá muchas satisfacciones, porque en este año pues evidentemente el sur-sureste tendrá un nuevo proyecto que iniciará tambor batiente, como es la inauguración del Tren Maya a finales de este año. Tuvimos oportunidad en este año que terminó ver en su capacidad de estructura ya previa para la producción de la refinería Olmeca. Tuvimos oportunidad en marzo de ver un nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que será pues de un atractivo mayúsculo, porque colateralmente a esa infraestructura pues también está un museo que también será un atractivo para los turistas que visiten nuestro país. Y bueno, creo que también este año pues iniciará con algo interesante, que es precisamente el que sea un año previo para el próximo, que sin duda será
muy movido por el ambiente electoral que se avecina. Pero si ya desde ahorita estamos sintiendo este calorcito político, pues el próximo año se verá con mayor intensidad. Bueno, maestro, pues esperemos que sigan buenas cosas para el país, para el bienestar, ¿no?, de la población. Sin duda. Oiga, profesor, dos temas. Está ahora próxima la semana que viene la cumbre de los países de América del Norte, es decir, de México, Estados Unidos de América y Canadá. Creo que a partir del 9 de enero, 10 de enero, van a tener la oportunidad de reunirse el presidente de Estados Unidos de América, Joe Biden, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y por supuesto también el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué relevancia tiene para nuestro país y en sí para todo? ¿Qué podemos esperar también inclusive para América Latina? Hay algo que nos debe de llamar poderosamente la atención, que es el asunto relacionado con la cumbre de los líderes de América del Norte, y que sea en nuestro país, porque estas se celebran recurrentemente y van siendo las sedes dependiendo ya sea en Estados Unidos o en Canadá. Pero hoy cobra relevancia porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la presidencia de la República, está marcando una agenda que es la que pondrá a consideración de los mandatarios de Canadá y de Estados Unidos. Y esa agenda pues tiene que ver con algo que es de suma relevancia, la integración económica. El generar un mercado de esta magnitud sería algo tan importante porque nos colocaría a todo el hemisferio occidental con una capacidad de competitividad frente a otros mercados internacionales como es el europeo y el asiático. Y sin duda que con la capacidad de tener a América integrada en este bloque económico, pues estaría generando un importante desarrollo económico y fundamentalmente un desarrollo social. ¿Por qué se necesita este desarrollo social y económico en toda la América? Porque también hay unos contrastes muy marcados, que es la desigualdad. Entonces, cuando el presidente está marcando una agenda que tiene que ver con la igualdad sustantiva, con la diversidad y sobre todo con el desarrollo económico, sin duda es que habrá un importante impacto en la sociedad de todos los pueblos de América, incluyendo los pueblos del Caribe. Oiga, profesor, hablábamos pues de la trascendencia de esta cumbre de los países de América del Norte. ¿En qué momento, atendiendo a la situación que guardan con sus pueblos, llegan a esta cumbre tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el presidente Joseph Biden, el primer ministro de Canadá? Bueno, y hay que tomar también en consideración un asunto que tiene que ver con la forma en cómo se ha venido desempeñando económicamente en nuestro país, y hoy por hoy está siendo reconocido nuestro país como la sexta economía en el mundo con mejor desempeño económico.
esto no quiere decir que sea la sexta economía del mundo, no, está considerado México como de las 15 economías del mundo que integran, como una de las 15 economías del mundo que integran la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la famosa OCDE. Entonces, eso para nosotros es muy significativo porque lo que mencionábamos hace un momento, hay un reconocimiento tácito de estos mercados internacionales en la economía que está siendo cada vez más boyante. ¿Por qué está siendo cada vez más boyante? Porque hay una apertura a la inversión extranjera. Y esa apertura pues cobra mayor relevancia porque el impacto al interior de nuestro país tendrá que irse viendo reflejado en un desarrollo humano. Y ese desarrollo humano está viéndose en aspectos fundamentales como es en educación, salud y en la percepción económica que tienen los habitantes de nuestro país. Por ejemplo, para nadie es desconocido que en este sexenio el asunto del incremento a los salarios mínimos ha sido muy interesante, muy importante y de un gran beneficio para la clase trabajadora. Y los detractores hay quienes dicen que porque se incrementa el salario mínimo, no va a haber desarrollo económico. Tan absurdos esas apreciaciones porque no tienen no están siendo considerados las opiniones de quienes verdaderamente tienen un conocimiento de nuestra macroeconomía y la macroeconomía del mundo. Por ello es que tendrá una magnífica oportunidad el presidente de México de estar marcando una agenda que tiene que ver con ese desarrollo social, con ese desarrollo humano. Entonces, ¿cuál sería nuestra posibilidad de ver que México esté colocado entre los países con un mejor desarrollo humano? Pues que nuestras economías estén equiparadas con las del Coloso del Norte, con la economía de Canadá, que somos socios comerciales y que el presidente de México, no se nos debe de olvidar, el presidente de México cuando llega el 2018, había ese fantasma con el presidente Trump de no aprobar, que no siguiera el tratado el TEMEC. Ahora TEMEC. Entonces, cuando hay esta intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se genere de nueva cuenta ese mejor desarrollo para una nueva relación trilateral económicamente con los países de América del Norte, pues quiere decir que tanto el presidente Biden como el primer ministro Trudeau de Canadá pues voltean a ver a México con ojos muy bien avispados para que siga desarrollándose nuestro país en esos términos como lo plantea el presidente. ¿Y en lo migratorio? Bueno, ese es otro asunto que no puede dejar de lado la agenda que se deba de presentar, porque pues no nada más es el problema migratorio de nuestro país, sino lo que ingresa a nuestro país de otros migrantes de Centro y Sudamérica. Entonces eso debe de verse también como parte de este problema. Por eso cuando se habla de igualdad sustantiva es precisamente donde se está viendo que este problema no se vea cada vez más marcado.
Por eso es que está pidiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta integración de América para que haya mayor aporte económico también a esas economías desiguales. Al inicio de su intervención comentaba que este año como el siguiente van a ser muy intensos lo electoral político, porque pues este año hay elecciones en 2 estados importantes, principalmente el Estado de México y Coahuila, y pues ya en la antesala del proceso electoral presidencial para el año 2024. ¿Cómo llega el país a este momento político electoral? Bueno, como bien lo señala el licenciado, Coahuila y el Estado de México son importantes para que pueda haber una alternancia en estos 2 estados, toda vez que ambos han sido gobernados por casi 9 décadas, si no es que un poco más. Entonces, cobra relevancia estos 2 estados para que pueda haber esa alternancia, y sin duda también los partidos de oposición van a hacer todo lo posible para frenar esa ola guinda, esa ola de Morena, que es el partido del presidente, y como muchos le llaman el oficialismo. Entonces yo siento que van a ser unas elecciones muy competidas, porque pues no les queda de otra, al PRI no le queda de otra más que echar toda la carne al asador, lo que le quede, junto con Acción Nacional, que el partido Acción Nacional en estos 2 estados pues no pinta, pero será una rémora que irán cargando los priistas, y que a la mayoría de la población, ya no digo del otro partido que también es aliado, pero sí considero que van a hacer todo lo posible por que haya alternancia en este estado, los propios ciudadanos, los propios electores de Coahuila y del Estado de México. Y la importancia del Estado de México pues es que pues es el estado que tiene el mayor número de electores. Entonces imaginémonos que es un estado que tendrá pues una pues mayor capacidad de poder incidir en la elección del 2024, para que el presidente siga campeando como el Cid campeador, después del 24, que siga ganando batallas. Hoy por la mañana en la conferencia al presidente le preguntaban de las prácticas nocivas, fraudulentas que se presentan en procesos electorales, y en particular en estos 2, en el Estado de México y en Coahuila. Hizo una exhortación para que los candidatos que vayan a resultar por los diferentes partidos políticos en las contiendas pues eviten a toda costa hacer fraudes. Así es. ¿Usted cómo ve esta situación? Pues es que uno de los principales objetivos de la iniciativa de reforma electoral, vamos a llamarla el Plan A, era ese precisamente. Entonces, cuando no se da y se implementa el Plan B, bueno, pues los partidos que no querían que se diera esta reforma electoral, pues seguirán gozando de canonjías por las prerrogativas que reciben de parte del Instituto Federal Electoral, y que eso les servirá pues para hacer, junto con otras prácticas que se hacían en el pasado
reciente y también en el pasado remoto, pues era lo que era la compra de votos, las manipulaciones corporativistas de las organizaciones que pertenecían al partido en el poder, en el otrora partido revolucionario institucional, que era el partido hegemónico. Entonces eran cuestiones que sin duda no dejaban satisfechos a la población. Entonces ahora creo que sí va a haber esa oportunidad de que se den estas condiciones, porque pues de alguna manera la población hoy día está más avispada, la población hoy está más politizada, no así como lo dicen los opositores, que está polarizado el país. No es así. Hay una mayor politización, y sin duda el 2024, que iniciará a partir de que en el mes de junio de este año 2023 inicie el calendario para estar desarrollando todo el tema de la cuestión electoral para las elecciones del 2024, que será la presidencia de la República, 128 senadores y 500 diputados de mayoría relativa y consecuentemente de representación proporcional, que tampoco era lo que querían. Ajá, que desapareciera. Muy bien, profesor, pues por esta ocasión le agradezco mucho, y bueno, vamos a ir calentando motores conforme vayamos avanzando con cada programa. Sí, con todo gusto, y siempre estaremos muy a la orden. Un feliz año, lo mejor. Igualmente. Profesor. Felicidades. Damos un corte y regresamos. Y aunque México se adelantó así a lo que en el mundo se volvió norma solo a partir de la década de 1950, este descanso fue quedando rezagado, pues para 1970 en la gran mayoría de países los días obligatorios de descanso vacacional de los trabajadores fue aumentando, excepto en México, con el pretexto que si el país quería progresar era con el trabajo continuo, ya que según los intelectuales de esa época, el mexicano era perezoso, desobligado e irresponsable. Tal fue el discurso que este concepto de idiosincrasia mexicana permeó no solo en la sociedad mexicana, sino del mundo en general, haciéndonos ver a los mexicanos como flojos que no trabajaban o viven una vacación interminable, y que nos estaban haciendo un favor al mantenernos ocupados en el trabajo. Sin embargo, la realidad era otra. Nos convertimos en uno de los países que más horas laborales tienen al día. Por cierto, tampoco te creas el cuento de que son tantas horas, porque el mexicano pierde mucho tiempo sin hacer nada en el trabajo. Pero ya me estoy desviando. Como te decía, la realidad del trabajador era otra completamente diferente a lo que nos querían hacer creer. Pero esto te lo cuento en el próximo video. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso y está aquí en el estudio el maestro Antonio de Jesús Mendoza Mejía. Maestro, qué gusto. Buenas tardes. Un feliz año. Maestro Peroni, un feliz año. Que todo siga bien en este año y que esperamos se cumplan todos los propósitos, los objetivos. Así es. Y agradecido por esta invitación, y retomamos los programas del 2023. Muchas gracias, maestro. Y sí, primer programa de este año, y pues hay que, con mucho ánimo, preparar siempre más información para nuestra audiencia. Así es. Hoy, ¿qué quiere que...? Hay que platicar sobre ese tema del día de hoy, sobre la seguridad nacional. Bien, por favor, maestro, adelante. Esto es un tema muy importante porque no se trata de un tema únicamente de seguridad pública. La detención precisamente de uno de los operadores de los carteles del Pacífico más importante, que es Ovidio Guzmán. Y aquí interviene la seguridad nacional. Sí, maestro. Aquí interviene el ejército, interviene la marina. Y dos elementos muy importantes dentro de este proceso de inteligencia militar para llegar y complementar precisamente una orden de aprehensión en contra de Ovidio. ¿Y por qué hablo precisamente de seguridad nacional? Hablo de seguridad nacional precisamente porque se trata de uno de los delitos y uno de los delincuentes que han hecho precisamente dentro de las fronteras del norte y otras fronteras hacia el oriente y el poniente del mundo, los negocios ilícitos,
ya no solamente narcotráfico, ya hablemos de otros delitos más serios, delitos de trata de personas, delitos que van precisamente muy fuertes, sobre todo en desaparecidos, delitos que pueden ser tráfico de órganos. Y esto precisamente es un duro golpe al cartel del Pacífico. Y hablo de la seguridad nacional precisamente porque esto fortalece precisamente nuestra propia soberanía. Y fortalece la soberanía a través de las declaraciones de nuestro canciller Marcelo Ebrard. Cuando le preguntan si va a ser extraditado vía rápida, y él responde no. México tiene instituciones y se tienen que agotar los procedimientos legales correspondientemente. Esto fortalece precisamente la seguridad pública, pero también es un elemento fundamental para fortalecer la soberanía de México en el tránsito internacional, pero también de la propia seguridad nacional. El que este operativo fuera precisamente foco importante de la inteligencia militar es un éxito. Es un éxito y que tenemos que reconocer, porque bien lo dijo la secretaria de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Rosa Isela. Dice Rosa Isela precisamente que más que un combate y una victoria de guerra, no es una guerra, Construcción de paz. sino es algo que México añora, algo que los ciudadanos añoramos, la paz. Y es un paso para la construcción de paz. Claro que lo que vivieron precisamente nuestros compatriotas de Culiacán, pues fue difícil. Claro. Difícil. ¿Por qué? Porque pues no podía salir a la calle. Y el que salía sabía perfectamente que arriesgaba su vida y arriesgaba su patrimonio. Como muchos que salieron y al final de cuentas quemaron sus trailers, quemaron sus camiones o quemaron también sus vehículos particulares. O bien, o muchos de los que no salieron, la delincuencia se organiza, vandaliza y destruyen tiendas de autoservicio. Por ejemplo, es impactante ver el destrozo de una tienda Oxxo en una gasolinera. Creo que no es muchísimo. Pero creo que hemos dado cuenta a la opinión pública que México puede y puede precisamente trabajar una cultura de paz. Pero para esta cultura de paz, pues se necesitó precisamente esta victoria de balazos, de cañonazos. ¿Por qué? Porque se estaba trabajando en contra precisamente de una delincuencia no organizada, sino muy bien organizada. Se dice precisamente que Ovidio es el heredero precisamente de el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán sabemos que tiene varias familias. Pero eso no es precisamente el tema de ahorita. El tema de ahorita es una detención que ya anteriormente hubo la intención de hacerla. Se frustró. Pero por situaciones, dijo el presidente de la República, de salvaguardar la vida de los familiares de los militares que participaron precisamente en ese evento, tuvo que liberarlo. Y él justificaba, y la prensa lo encañonaba. Pero yo creo que aquí la victoria precisamente a través de este hecho es trascendental. Yo no creo que sea precisamente una situación de presión internacional a través de la visita del presidente. Comentaba respecto de quienes pretenden atribuir este hecho a una presión externa.
No, yo creo que no es así. Yo creo que a cada quien se le llega su tiempo. Y a Ovidio se le llegó su tiempo. Si bien es cierto que en un momento determinado el jefe de las Fuerzas Armadas, así lo dice la Constitución, que es el presidente de la República, lo liberó. También es cierto que era necesario salvaguardar la vida de la gente inocente. ¿Por qué? Porque recordemos que en aquel operativo los mañosos ya se habían aposentado precisamente en los departamentos o en las casas habitaciones de las familias de los militares. Y entonces iban a pagar los inocentes. Y yo creo que aquí fue un factor importante, sobre todo de humanismo. Pero hoy llegó la otra situación. Se hace un operativo nocturno y según informes también de inteligencia militar, los militares habían ya puesto a salvo a sus familias. Y ya no había precisamente riesgos de las familias de los militares y de los marinos que estaban en el operativo correspondiente. Se hizo todo con mucha inteligencia. Otros dicen que también participó la DEA. Bueno, si es así, coadyuvó, bien hecho, ¿no? Pero no es una victoria precisamente de los Estados Unidos. Esa es una victoria de los mexicanos. ¿Por qué? Porque precisamente este lastre del narcotráfico también envenena a nuestros niños y a nuestros jóvenes. No solamente envenenan a nivel internacional a otros jóvenes de todo el mundo, pero también tenemos que limpiar y hacer valer el Estado de Derecho en nuestra casa, que eso es bien importante. Y este fenómeno criminológico que estamos viviendo es de reflexión, y de mucha reflexión, sobre todo en la valentía de nuestros militares y de los marinos. ¿Por qué? Porque a cada momento arriesgaban la vida. No hay un informe hasta el momento que he leído la prensa de cuántas bajas tuvo el ejército, los marinos, o cuántas bajas de gente inocente murió en este operativo. Solamente por ahí salió aquí un policía. Pero no quiero hacer profecías vagas, porque la seguridad pública y la seguridad nacional no son de profecías, son de cuestiones de hechos y de realidades, de criminalística, de ciencias penales y de criminología. No es una cuestión solamente de disparates. Y la posición precisamente de la victoria de los militares y de la marina es parte importante precisamente que demuestra que México tiene precisamente la estrategia y toda la disciplina militar, así como la valentía, la honorabilidad de los hombres del ejército para llevar a cabo y poner a salvo a gente inocente, pero también llevar tras las rejas a los criminales. Y ese es un paso importante. Es un paso importante porque hoy fue uno de los carteles más importantes desde la destrucción de las familias y de los hogares, que es la droga. Pero a lo mejor también caminan hacia el sur o hacia el centro, y a lo mejor aquí en Jalisco, en Michoacán o en otras partes los operativos militares están trabajando. Y esto, si viene así, va a haber una reacción en cadena para que llegue precisamente el control de las instituciones jurídicas, militares y políticas para crear la paz
que exigimos los mexicanos y que las necesitamos. Muy bien, maestro. A mí como siempre, para la reflexión, todas sus opiniones y muy interesante. Y estoy a las órdenes, mi querido profesor. Por el momento le quiero agradecer por esta participación suya en este primer programa de este año 2023 y pues nos estaremos viendo, maestro, en el siguiente programa. Aquí estamos presentes y vamos a ver cosas muy importantes y de mejora en la tranquilidad y en la paz social de los mexicanos. Muchas gracias, maestro. Agradecido. Damos un corte y regresamos. Ya veo que sí te está gustando el tema de las vacaciones, así que no me enrollo más y te sigo contando. Reposar y tener vacaciones remuneradas son derechos básicos de las personas. Así lo asienta la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 24, que dice que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. El trabajo excesivo, la saturación de este, combinado en algunos casos de traslados largos, ya sea por espacio o tiempo provocada por la difícil movilidad urbana, genera que estas vacaciones sean tan indispensables como necesarias. Pero como tú decías, parecen poco los días de descanso, pues tan solo eran de 6 días laborales por el primer año trabajado, aumentando 2 días cada año, hasta llegar a 12 días laborales al cuarto año trabajado. A partir de ahí se incrementaban 2 días laborales cada 5 años. Es decir, del quinto al noveno año eran 14 días laborales, al décimo se incrementaban a 16, al decimoquinto a 18, el vigésimo a 20. Es decir, tenías que esperar 15 años para poder disfrutar de 20 días de vacaciones. Eso, si durabas esa cantidad de años trabajando ahí. Pero sigamos. Qué bueno que continúa con nosotros, ya estamos de regreso y está aquí en el estudio para su participación semanal el maestro en Derecho Alejandro Galván Esparza. Alex, buenas tardes, Buenas tardes. feliz año. Igualmente lo mejor para Claro, que todo marche bien y Gracias. Esperemos que en avancemos, salud, ¿verdad? trabajo y todas nuestras actividades tener un éxito en esta. Alejandro, ahora qué tema quieres por favor poner a disposición de nuestra audiencia. Sí, mira, surgió la inquietud de platicar sobre el decreto que se acaba de publicar en lo relativo al tema de vacaciones. Muy bien. Sí, me parece que es un tema importante para toda la sociedad mexicana, el conocer que se modifica el periodo vacacional de los trabajadores en este país. Sí. Sí, es una respuesta de justicia social que estamos esperando de hace muchos años. Sí, de 1970 que se promulgó la ley del trabajo, la nueva, y la del 80 que con sus reformas procesales. Bueno, en eso se trata una cuestión sustantiva en cuanto al disfrute de las personas trabajadoras en este país. ¿Sí? Esto deriva de todo un estudio que hizo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Sí. Una propuesta que nació del el grupo de Seguridad Social y del Trabajo y el senador Napoleón Gómez Urrutia, junto con Patricia Mercado, senadora por parte del Partido de Movimiento Ciudadano. Sí. Hicieron una propuesta, un punto de acuerdo y luego una propuesta para la modificación de artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo desde el año pasado, a mediados en julio por ahí. Sí. Esa propuesta se fue formando con antecedentes importantes, la historia de cómo se generan este derecho de vacaciones a los trabajadores a nivel mundial. ¿Sí? Y bueno, ahí en ese estudio se determinó que ya era necesario incrementar el periodo vacacional de los trabajadores en México. Entonces esta propuesta la lanzan y es aprobada en la Cámara de Diputados y se va a la Cámara de Senadores, donde finalmente el mes pasado, en diciembre, se aprobó y se promulgó un decreto por el presidente de nuestro país el 26 de diciembre,
La publicación se hace en el Diario Oficial de la Federación del día siguiente, el 27, y surte efectos esa reforma sustancial a partir del 1 de enero. Entonces tenemos ya un incremento donde en el decreto se especifica que los trabajadores en este país van a disfrutar de un periodo vacacional mínimo de 12 días por el primer año de labores prestadas. Es importante comentarte pues que la Organización Internacional del Trabajo estableció en un convenio con todos los integrantes, los países miembros de la organización desde 1936, donde se determinó un periodo mínimo de 6 años de vacaciones por año laborado. 6 días. 6 días por año laborado para los trabajadores. Sí. En 1936 pues ya quedó atrás. Claro. Sí. Y después de algunas propuestas, la propia OIT se autorizó en 1970 que este periodo fuera mínimo de 3 semanas de días laborables, ¿sí? Que nos viene a dar 18 días, si tomamos en cuenta 6 días por semana laborables. Claro. Eso era el periodo mínimo que se estableció desde 1970. Nosotros continuamos igual, con 6 días de vacaciones por año. 1936. Entonces, en 1970 se establece mínimo 3 semanas laborables. Nosotros no lo modificamos, nuestro país continuó con 6 días. Rezagados, nos quedamos rezagados. Hasta ahora, entonces, lo retoma este gobierno a través del Poder Legislativo y lo aprueba el Poder Ejecutivo. Ya tenemos la autorización de vacaciones mínimo de 12 días por año. Es un logro de una justicia social que se merecen todos los trabajadores en México. Oye, Alex, y para los patrones, ¿cómo enfrentarán esta situación? ¿Les impactará la Me economía? parece que al sector patronal, los empleadores en micro y medianas empresas, sí van a tener una complicación quizás en su estructura financiera, en la inversión financiera. Pagar vacaciones a los trabajadores mínimo de 12 días por el primer año y así incrementar 2 días más por cada año laborado posterior hasta llegar a 20 días y luego por cada 5, 2 días más, etcétera, como dice el decreto. Entonces sí les va a crear un costo financiero, pero tendremos que dar el paso hacia adelante, donde los patrones tendrán que establecer algunos mecanismos con el gobierno federal para que, por lo menos en una reciprocidad, no incremento de impuestos, un ejemplo, para que ellos sostengan el pago a los trabajadores. Muy bien, Alejandro, pues muy interesante esta reforma y viene pues a formar parte de lo que en política laboral en este gobierno se ha venido impulsando y pues qué bien para los trabajadores. Es un logro importantísimo en este país haber logrado esta reforma a la ley del trabajo. Muy bien, Alex. Me gusta saludarte. Igualmente, muchas gracias por la invitación y aquí estamos al pendiente. Sí, a ver el siempre. siguiente programa, La qué próxima tema semana hablamos. continuamos con este tema que tiene muchas especificaciones para... Excelente. Sí. Vamos un corte y regresamos. Sí, ya sé que este tema es exhaustivo, pero sí quisiera ponerte un ejemplo de más o menos cómo están las vacaciones obligatorias en algunos países, nada más para que te des una pequeña idea. En Alemania, mayor a 24 días laborales, que suelen ser 30. En Australia, 4 semanas. En Austria, 5 semanas. Y para empleados antiguos, 6 semanas. En Bélgica, 20 días con un pago preferencial. España, 30 días naturales. Ay, me dirás, bueno, ese es el primer mundo. Pues veamos aquí en Latinoamérica. En Bolivia, 15 días de 1 a 5 años de antigüedad. 20 días de 5 a 10 años de antigüedad. Y 30 días con más de 10 años de antigüedad. Brasil, 30 días naturales. En Chile, 15 días hábiles contados de lunes a viernes. Ahora te preguntarás, ¿y los países socialistas? Bueno, Cuba, 24 días laborales, excluyendo festivos nacionales. Venezuela, 15 días laborales el primer año, más un día laboral adicional por cada año. O Nicaragua, 15 días cada 6 meses.
Como verás, las vacaciones no son un reflejo de la productividad o progreso de un país, sino un derecho humano justo, necesario y liberador. Y que ahora, gracias al gobierno de la 4T, el periodo ha subido de 6 a 12 días por año trabajado. Pero acompáñame al cierre. Bien, ya regresamos y está aquí en el estudio para su participación semanal el abogado Eduardo Montaño Ramírez. Eduardo, buenas tardes y feliz año. Jerónimo, igualmente, y al auditorio, un buen deseo por este año. Claro que sí, también nosotros le deseamos todo el equipo. Eduardo, para esta participación, ¿qué tema nos traes, por favor? He hablado sobre la cuestión de la cultura, la cuestión del aspecto cultural. Por esta vez vamos a dejarlo para la siguiente. Ahora, como el año está iniciando, y sí, hay unas circunstancias internacionales, mundiales, que han afectado a países como Europa, diversos países en Asia, incluso en América, y México no es la excepción. Y esto es el problema bélico que se da en la región de Ucrania, que se ha desatado, se ha desencadenado un conflicto bélico, y mucha gente pues cree que se debe a una razón o a la otra, que porque Ucrania es un granero del mundo, que porque por ahí pasa gran parte del gas hacia Europa, etc. O sea, hay muchas hipótesis y son muchos factores los que inciden, pero voy a hacer una pequeña analogía entre el problema actual de Ucrania, colindante con ahora Rusia, y que en alguna época, no hace mucho, eran el mismo país, y que están en las riberas del Mar Negro. Es una zona estratégica que es el paso entre Europa y Oriente o Asia. Bueno, me voy a retrotraer al año 1962, en la época de lo que se conoció internacionalmente como la Guerra Fría, el periodo de la Guerra Fría, que surge a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, y en que los vencedores se dividen en dos grupos importantes, principales, que estaban representados, uno de ellos, Estados Unidos, con sus aliados europeos y algunos otros aliados, y que constituyeron ellos un bloque, lo que llamaban el bloque occidental, y que cuando estábamos jóvenes, muchos de los que nos podrían ver alcanzaban a oír, era conocido como el bloque occidental, y el otro representado por la entonces Unión Soviética, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que representaba pues el bloque socialista con sus aliados, lo que después fue conocido, constituyeron un grupo muy importante para contrarrestar al bloque occidental. El bloque occidental crea entonces lo que se conoce como el Pacto de Varsovia, en donde todos aportan armamento, militares, logística, para constituirse como un grupo muy importante, hegemónico, político y militar, representado por Estados Unidos y Europa. Por el otro lado, que era la Unión Soviética, para lo cual firman ellos con sus aliados el Pacto de Varsovia. Entonces se contrapone con la OTAN. Bien,
En ese contexto, internacionalmente, el mundo queda dividido en dos. Y parte de América, parte de Europa, y Alemania es un ejemplo. Alemania que se divide en Alemania Occidental y Alemania Oriental. Alemania Occidental manejada por Estados Unidos, Inglaterra y sus aliados, y Alemania Oriental, que era regida por la Unión Soviética. Y eso es la muestra. Se divide el país, se divide el Berlín, se divide... y eso era lo que se conoció como el muro, la pared de hierro, etc. Sí. Bien, y eso dividía. En ese contexto se genera en 1962 una situación que se va a conocer después como la crisis de los misiles en Cuba, ¿verdad? En el contexto de la Guerra Fría. ¿En qué consistió ese conflicto cercano a nosotros? Claro, sí, sí. Resulta que poco antes de ese año, los Estados Unidos y el Pacto de Varsovia habían decidido emplazar misiles balísticos con ojivas nucleares, es decir, cohetes nucleares, en el territorio de Turquía. Turquía, entonces, para empezar, era miembro de la OTAN, aliado de Europa, de la Europa Occidental. Entonces Turquía permite el emplazamiento y eso va a desatar una situación muy, muy grave. Entonces, ¿por qué razón? Porque Turquía colindaba con Ucrania, de hecho colinda con Ucrania, todavía. Sin embargo, Ucrania entonces era parte de la Unión Soviética y los soviéticos no iban a permitir que junto a su frontera se emplazara una amenaza nuclear. Claro. Resulta que como respuesta al emplazamiento de misiles en ese momento nucleares en Turquía, aliado de los Estados Unidos, y que se sintió que amenazaban al territorio soviético, los soviéticos, con su primer ministro, que entonces era Nikita Khrushchev, o Khrushchev, dependiendo de cómo lo pronuncies, deciden por su cuenta hacer trasladar misiles de mediano alcance que serían después cargados con ojivas nucleares e instalarlas, emplazarlas en el territorio cubano, porque Cuba entonces era aliada de la Unión Soviética, porque estaba aislada, entonces tuvo que conseguir aliados y se alía con la Unión Soviética. Eso en el contexto de la Guerra Fría. Bien, resulta que empieza y hacen los emplazamientos en el año 62, más o menos entre agosto, septiembre, octubre, más o menos como en agosto se hace el emplazamiento, o un poco antes, y se instalan esos misiles secretamente. Pero resulta que es descubierta esta maniobra por los aviones espías norteamericanos. Eso desata lo que sería conocida como la crisis de los misiles en Cuba. Es decir, el presidente Kennedy, que entonces era el presidente, poco después de ese año, después moriría en un atentado, él empieza ciertas gestiones, empieza una política amenazante y totalmente bloquea la isla de Cuba. A Cuba no podían llegar los navíos, los buques de ningún país, y menos los de la Unión Soviética, ni salir. No podía sacar sus productos, que era el azúcar, etc. Queda bloqueada. Entonces, poco a poco, durante agosto, septiembre,
se va generando una situación de rispidez, de mucho riesgo para el mundo. ¿Por qué? Porque los contendientes estaban preparando todo ese armamento que para entonces ya tenían, que era nuclear, y que estuvieron a un punto pequeño de desatarse en un conflicto internacional, mundial, que hubiera traído como consecuencias terribles para la humanidad, para el planeta, para el clima. Hubiera creado un invierno gélido durante muchos años, contaminar los mares, etc. Entonces, entre el mes de 14, en el mes de octubre, entre el día 14 y 28, se hacen intensas negociaciones, participan también otros actores, pues la ONU y otros actores como aliados de unos y otros, y finalmente se logra un acuerdo. Se logra un acuerdo en el cual se pacta retirar los misiles de Cuba, y a cambio se comprometía a los Estados Unidos y el presidente Kennedy a no invadir Cuba. Entonces Nikita Khrushchev retira sus buques y se enfría ese. Entonces yo lo comparo con la situación actual de Ucrania. El presidente Zelensky ha demostrado su voluntad para permitir que la OTAN instale bases militares en su territorio. El problema es que Ucrania es vecino de Rusia, y es algo tan peligroso, absurdo, inaceptable, como si un país como México aceptara bases extranjeras que amenazaran a Estados Unidos. Estados Unidos jamás lo va a permitir. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que aquí lo que debe imperar es la cordura, el sentido común. Este conflicto está generando graves problemas de energía para Europa y el mundo. Problemas energéticos que ha provocado los cambios del valor del barril de petróleo, que el gas, la distribución de alimentos, porque efectivamente Ucrania tiene que surtir alimentos a muchos países de Europa, a muchos países de otros continentes, de África, pero no se puede porque hay una situación de guerra, una guerra que definitivamente jamás puede ganar en Ucrania. Entonces debe tener una respuesta y una solución política. Debe encontrarse una solución política, como en aquella ocasión que se encontró una solución política y no militar. La solución militar puede escalar, porque se puede involucrar a otros vecinos, otros aliados, puede haber amenazas, etc. Entonces se debe buscar, y por eso es importante, y por eso encuentro una analogía entre aquel caso del 62 y el caso actual de Ucrania. Oye, Eduardo, por razones de tiempo y de este programa vamos a tener que despedir, pero creo que quedó todavía mucho por abonar en este tema. No sé si todavía para el otro programa como decidas que lo sigamos, porque sí, a mí me parece que todavía queda mucho más por comentar. Por el momento te pido que me permitas, que me acompañes, para que me permitas ir a la conclusión del programa, porque vamos a ir al otro lado del estudio que más le gusta a nuestro caricaturista Júpiter. Vamos al rincón de Júpiter.
Bien, de esta manera hemos llegado a la conclusión de este primer programa del año 2023. Les recordamos que Ecos de la 4T se transmite desde Guadalajara, Jalisco. Sí, escucha usted bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Eduardo, muchas gracias. Gracias, Jerónimo. Estamos a tus órdenes. Y gracias a ustedes. Hasta la próxima.